Los calvinistas alegan, gritan, de que la regeneración viene antes de la fe. O sea, primero Dios te hace nacer de nuevo, que es la regeneración, y después te da fe. Por ende, nadie puede aceptar al Señor sino que Dios lo elige. Y a los que no elige es porque no desea salvar. Pero si por si acaso no lo sabías, eso es una vil mentira. Y puedo refutar esa postura maligna con los siguientes versículos. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Escuché a un calvinista decir, no querían porque no podían. ¿Cómo que no querían porque no podían? Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. El Señor no les dijo, ustedes no vienen a mí porque no pueden. El Señor les dijo, ustedes no vienen a mí porque no quieren. O sea, Jesús les dice a los judíos, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Jesús no dijo, yo no quiero darle vida eterna, es decir, yo no los quiero regenerar y es por eso que no pueden venir a mí. Tampoco les dijo, antes de venir a mí tienen que primero ser regenerados y después pueden venir a mí. No, 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 no. La orden que el Señor da aquí es que para tener vida eterna tienes que ir a Él. La condición es ir a Él. Siguiente versículo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo eso muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan explícitamente dice que estas verdades fueron escritas para que creamos en ellas y que creyendo en ellas tengamos vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cómo se obtiene la vida eterna según Juan? Según el apóstol Juan, pues creyendo, creyendo. El apóstol Pablo dijo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. En él, voy a enseñarle el texto. Aquí está. En él, dice el apóstol Pablo, en él, tome en cuenta eso, en él, no fuera de él, en él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siguiente versículo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo es que fuimos nosotros sellados? ¿Antes de oír la palabra? ¿Antes de creer en él? ¿O después de oír y creer? ¿Qué dice el texto? Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pablo dice, porque en él, repito, en él, no fuera de él, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunto, ¿cuándo es que estamos completos? ¿Cuando estamos en él o antes de estar en él? ¿Somos completos para ser puestos en él, como cree el calvinismo? ¿O es que no llegamos a ser completos hasta que estamos en él, como el texto claramente dice? Obviamente la respuesta es fácil. En él es cuando llegamos a ser completos. Verso siguiente, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante, oiga bien, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, obviamente, Pablo está hablando, cuando habla de la circuncisión, de una circuncisión espiritual, no una circuncisión carnal,
Pero mi pregunta es, ¿cuándo fuimos nosotros circuncidados? ¿Antes de estar en Él o al llegar a estar en Él? ¿Cuándo dice la Biblia que eso sucedió? La respuesta igualmente es fácil como la otra anterior y es en Él. En Él fuimos circuncidados. Y no solo eso, sino que también dice que en Él fuimos sepultados, sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuándo es que fuimos sepultados? Cuando llegamos a estar en Él, en el cual, dice el apóstol Pablo, fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. O sea, el apóstol Pablo literalmente está diciendo que es por medio de la fe que fuimos nosotros resucitados en el bautismo, obviamente un bautismo espiritual, porque el contexto habla de algo espiritual, por ejemplo, la sepultura, que es algo espiritual, y la circuncisión, que es algo espiritual, y ese instrumento que es la fe es el medio que se usó para llegar a la vida eterna. Pero el calvinismo alega de que fue antes de la fe, que la persona es regenerada, nace de nuevo, tiene vida eterna antes de creer. O sea, antes de la fe viene el nuevo nacimiento, antes de la fe viene la resurrección espiritual, antes de la fe viene el bautismo y sepultura. O sea, todo esto ocurre antes de tener fe, lo que significa que sucede sin estar en Jesús. O sea, la persona ni siquiera está en Jesús cuando le sucede todo esto, según el calvinismo, porque ellos no, obviamente mienten deliberadamente cuando Pablo dice que el medio es la fe, mediante la fe en Jesús. Pero el calvinismo tiene a gente siendo regenerada sin tener fe en Jesús. Pero Pablo es claro, Pablo dice que el medio para la resurrección, para la circuncisión, para la sepultura, es decir, para nueva vida o vida eterna, es la fe. O sea, hay que tener fe para tener vida eterna. La condición es la fe. Si no hay fe, no hay regeneración. Si no hay fe, no hay resurrección. Si no hay fe, no hay vida eterna. Pero el calvinismo tiene a gente teniendo vida eterna, siendo resucitados, siendo regenerados, siendo circuncidados, siendo sepultados sin fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la fe viene después de la regeneración. Yo creo que estos versículos aplastan totalmente la doctrina calvinista. Pero vamos a ver cómo los calvinistas pueden refutar todo esto. Vamos a ver si se enfocan en los versículos que cité o salen con burradas, ¿verdad? Atacando cosas que ni siquiera argumenté ni dije, levantando hombres de paja, obviamente. Ah, casi se me olvidaba. Por favor, no me salgan con el argumento de que el verso 13 de aquí, el verso 13, el verso que le sigue, donde dice, estando vosotros muertos en pecados, dio vida juntamente con él, porque van a tener que responder a quiénes eran esos a quienes el Señor dio vida según el contexto. O sea, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿Le está hablando a gente que está fuera de Jesús o le está hablando a gente que están en Jesús por medio de la fe? ¿Quién es la audiencia de Pablo? Los que están en Jesús, los que fueron sellados por el Espíritu Santo, circuncidados, sepultados, resucitados, los que están en Él o los que están sin fe, como creen ustedes. ¿Mm? ¿O acaso argumentarán de que hay quienes que son sellados, circuncidados, sepultados, resucitados sin tener fe en Jesús? O sea, fuera de Jesús, sin tener fe en Él, ¿puede la persona ser sellada? ¿Puede la persona ser circuncidada? ¿Puede la persona ser sepultada y resucitada? Cuando el texto claramente dice que esto pasa cuando la persona tiene fe y está en Él. Espero sus respuestas.